Otro movimiento desastroso del Manchester United despidiendo a Ashworth. Hoy en el Fairy Team Reds estaremos hablando sobre ello. I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Para acentuar más la crisis institucional del Manchester United, como Fabián acaba de decir, se despidió a Dan Ashworth, quien era el director deportivo de hace 5 meses, que vino procedente del Newcastle. Lo gracioso de toda esta historia es que tardaron al mismo tiempo en sacarlo del Newcastle y traerlo al Manchester United que lo que estuvo en el Manchester United. Luego de que el club pagara aproximadamente 3 millones de libras esterlinas al club del norte de Inglaterra, debido a que este tenía contrato con el Newcastle. Tanto así que iban a ir a un juicio, porque el equipo del norte estaba pidiendo aproximadamente unos 20-25 millones de libras esterlinas. Imagínense el bochorno que pudo haber sido si el Manchester United hubiera tomado esta decisión y hubiese pagado esos 25 millones de libras. Bueno, sería otra vez dinero perdido como lo hemos hecho con los fichajes normalmente. Pagar 100 millones por un fichaje como Anthony o un fichaje como Sancho. Algo que ya se ha visto muy reflejado en lo que ha sido el club todos estos años. Dan Ashworth no ha sido la excepción, al igual que los técnicos. Más adelante estaremos hablando de eso, de los fichajes de esta temporada, que estuvo involucrado el director deportivo del United, que también estuvo involucrado el director técnico que salió recientemente del club. Eso es correcto. Y por supuesto, ¿qué es lo que va a llevar o qué es lo que llevó a la directiva de Manchester United a tomar esta decisión de cesar el contrato de Dan Ashworth? ¿Qué fue lo que sucedió? Es Ineos, una empresa vende humo que cuando tomó la directiva del equipo nos llenó de esperanza y ahora resulta que son hasta peores que los Glazers. Vamos a analizar todo esto y más en este video. The Athletic tuvo la primicia el día domingo de que Dan Ashworth ya no iba a formar parte del Manchester United. Pero todo esto vino luego, ya de manera oficial por parte del Manchester United, que en un comunicado de apenas 41 palabras dejó bastante claro que Dan Ashworth no iba a seguir con el equipo, pero no especificaba el por qué, cuáles eran los motivos. The Athletic más adelante siguió la investigación y pudo realizar diferentes entrevistas a personas que no quisieron dar el nombre por temor a ser despedidos. Sabemos la crisis de despidos que hay en el Manchester, que asciende hasta 250 despedidos desde la llegada de Ineos para recortar gastos del club y poder administrar mejor su dinero. De la misma forma que han sabido administrar todas estas operaciones, pagando por Ashworth para luego votarlo, renovando a Ten Hag para luego votarlo. Bien ahí Ineos. Y bueno, lo cierto es que el día sábado Dan Ashworth asistió a un partido de la Sub-21 que se está disputando la Europa League juvenil. Luego de eso asistió al encuentro de Nottingham Forest, pero cuando el partido termina, resulta que no se fue por donde suele irse, sino que lo llevaron o fue llamado para dirigirse a la sala de Omar Berrada, quien es el CEO del Manchester United, quien le dijo que no iba a continuar con el club. Sí, algo que podríamos ver esto de Ineos. Mucho se ha dicho si es vende humo, también se había hablado de todo lo que había tratado de Ineos con el Niza y que el Niza no había estado muy bien estos últimos años con la gestión de Ineos. El Manchester United no ajeno a eso, hemos podido ver que en los últimos meses con Ineos ha sido algo verdaderamente raro, con todos los recortes de dinero que hay. Hasta el mismo Sir Alex Ferguson se vio llevado por esas decisiones. Algo que no se entiende de Ineos es cómo vas a buscar a un director deportivo sabiendo cómo es y votarlo a los 5 o 6 meses, sabiendo que es uno de los mejores directores deportivos de Inglaterra. Y hay unos detallitos que veremos más adelante. Bueno, todo esto viene, supuestamente, los problemas intrínsecos del Manchester United nacen a raíz de que Sir Jim Ratcliffe no estaba muy contento con las decisiones que estaba tomando Dan Ashworth, sobre todo con Erik Ten Hag. Se sabía que Sir Jim no quería al calvo desde que era parte de la temporada anterior. Hay una imagen bastante clara que es el saludo bastante frío que hay entre el técnico neerlandés y Sir Jim en la final de la FA Cup, donde ya se daba a entender como que las relaciones ahí no estaban muy bien. Sir Jim quería un nuevo técnico y esperaba que Dan Ashworth, con esa figura de director deportivo, diera un suplente o más bien un sustituto perfecto para el proyecto que él estaba montando con Ineos. Y bien, la lista que manejaba Dan Ashworth daba mucho que desear. Eso sí, eran todos técnicos que tenían experiencia en Premier League, como Eddie Howe, el de Newcastle, Thomas Frank, el de Brentford. También se barajó bastante la posibilidad de que Graham Potter, quien en el otro hora había trabajado con él en el Brighton, fuese uno de los candidatos, aunque sea de manera interina. Son todos unos técnicos que no te llenan de esperanza, ni mucho menos. Casi todos, bueno no, todos menos Potter, ya tenían empleo, entonces ibas a tener que invertir para poder traerlos.
Y de verdad que, como dije al principio, no eran técnicos que te llenaban de esperanza, que tú dijeras y que, bueno, este va a ser un Pep Guardiola, por ejemplo, o va a ser el propio Thomas Tuchel, que al final no llegó al Manchester United. No, y es que eran técnicos que ya habían trabajado con él en caso de el mismo Graham Potter y a lo Eddie Howe. último de Eddie Howe. Que igual al renovar el contrato de Erik ten Hag todavía se estaba esperando que iba a pasar con Dan Ashworth. Ya luego sí se dio la noticia de que iba a ser el director deportivo, pero igual necesitaban algo de ya y Dan Ashworth todavía estaba con ese problema de Newcastle. Igual la lista de Dan Ashworth se sabe que a Ineos no le pareció, incluso hasta hace poco, luego que ficharon a Morim. Todo lo que se ha filtrado de los directores técnicos que daba Ashworth era prácticamente lo mismo. Era a puro estilo inglés, prácticamente con eso de el de Inglaterra, de Southgate. Southgate, sí. Que Southgate yo creo que no le gusta a nadie, ni siquiera a los mismos ingleses, y ponerlo en una lista también te posiciona como que ¿de verdad quieres hacer esto bien o solamente hacerlo por hacer? Y bueno, lo cierto es que Sir James consideró que Ashworth tuvo que ser mucho más asertivo a la hora de seleccionar quién iba a ser el reemplazo de Erik ten Hag, lo cual no sucedió y fue algo que molestó de sobremanera a Sir Jim. Tanto así que ya la separación se empezaba a dar con la contratación de Rubén Amorim, en la que Dan Ashworth prácticamente no tuvo nada que ver en ella. Prácticamente todo fue parte o todo fue obra de Omar Berrada, quien siendo el CEO del Manchester United viajó hasta Portugal, hasta Lisboa, para hablar con el CEO del Sporting, con la excusa de que la idea era de que estuvieran conversando entre iguales entre los dos cargos más importantes del club, mientras que Dan Ashworth se quedaba en Carrington atendiendo todas las operaciones que eran necesarias, porque al estar Berrada en Lisboa no iba a haber otra persona importante en el club. Y esa fue la excusa para que Dan Ashworth no viajara y no cerrara la contratación de Rubén Amorim. Lo cierto es que Ashworth no estaba a favor del contrato de la contratación de Rubén Amorim. Sin embargo, Sir Jim Ratcliffe ya quería un cambio. Omar Berrada pensó que el sustituto tenía que ser el portugués y esa fue la decisión que se tomó, fuera de cualquier planteamiento o cualquier idea que tenía Dan Ashworth en el club. Que ahí también entra el caso que venimos, si Dan Ashworth ya estaba poniendo a su favorito, porque ya había trabajado con algunos, Omar Berrada también puso a su favorito cuando estaba en el City, que ya sabemos que Rubén Amorim sonó bastantes veces para llegar al club vecino de Manchester. Y no es secreto para nadie, se ha sabido ya de filtraciones periodísticas desde hace semanas que Sir Jim Ratcliffe ya había conversado con Rubén Amorim desde antes del despido de Erik ten Hag, y es que Sir Jim Ratcliffe está muy inmiscuido en todo lo que tiene que ver con el Manchester United, que fuera de cámara era lo que le decía Fabián, que es una de las cosas que más me preocupa, porque Sir Jim parece de esos tipos que dicen, bueno, yo puse bastante dinero aquí, así que voy a tomar bastantes decisiones, que en parte lo entendemos. O sea, él puso 1.200 millones de dólares, que cualquiera de nosotros pone una milésima parte de eso y ya estamos angustiados por el dinero que nosotros invertimos. Pero si en su inversión él está contratando exfutbolistas y personas que tienen mucha más experiencia en la dirección deportiva de un club y un club deportivo de Premier, como es el caso, por ejemplo, Dan Ashworth o Omar Berrada, no es tan bueno que él se inmiscuya en este tipo de cosas, claro, por lo que hemos estado viendo. Bueno, ya el año pasado, para estas fechas, también en diciembre, ya que se estaba cerrando todo el contrato de Ineos, también podríamos hacer un video calificando todo lo que ha hecho Ineos, ya que aunque está cortando contratos, está cortando gente que trabaja en el club, se habla mucho de que quiere reducir los costos, pero todo lo que nos ha costado retener a Ten Hag, traer a Hag, traer a Van Nistelrooy, luego despedirlos a todos, el mismo caso de Ashworth. O sea, ¿de verdad estamos ahorrando dinero o lo estamos desperdiciando más? Y la realidad es que lo estamos perdiendo. Claro. ¿Por qué? Porque en las salidas de Ten Hag, en las salidas del cuerpo técnico de Ten Hag, en la traída de Rubén Amorim y su cuerpo técnico, van aproximadamente unos 20 millones. Eso súmalo a la inversión que hiciste por Dan Ashworth. Y además tienes que algo que molestó bastante a los fanáticos, sobre todo a los fanáticos propios de la ciudad de Manchester, es que ese aumento considerable de los precios de las entradas, que ascendió hasta las 66 libras esterlinas por precio de boleto, ignorando si son ancianos o si son niños, solamente va a representar un aumento de 1.2 millones de libras esterlinas hasta el final de la temporada. O sea, es algo que le pega bastante a la moneda o al billete o a la cartera de la persona común del día a día que tiene que salir a trabajar para ganarse ese dinero, y que al club no representa absolutamente nada en comparación a los gastos, a la malversación que han tenido en estos tiempos con respecto a las contrataciones y despidos. No, y es que ahí también entramos en los fichajes. Todo lo que se ha tenido que gastar en fichajes, ¿para quién? Porque en los fichajes de esta temporada han sido pedidos de Erik ten Hag y pedidos de Dan Ashworth.
Eso es cierto. Y es que la inversión de los fichajes que se ha realizado esta temporada asciende a más de 200 millones de libras, donde la mayoría de las contrataciones estuvieron precisamente orientadas a lo que quería Erik ten Hag. Por ejemplo, la contratación de Matthijs de Ligt y Nasser Mazraoui, a pesar de que estuvo a favor de Ashworth, no es secreto para nadie que fueron peticiones del propio Calvo. Luego de eso tenemos, por ejemplo, a Joshua Zirkzee, quien Dan Ashworth lo tenía estudiado inclusive para ser fichado por el Newcastle. Y que cuando llegó al Manchester United, él fue el que hizo la sugerencia para que Joshua llegara a la institución mancuniana. Pero uno de los grandes problemas que tenía o que tuvo el Manchester United con Dan Ashworth fue que Sir Jim consideró que en Ashworth iban a conseguir un gurú o una persona que sabía completamente cómo funcionaba el mercado de fichajes y que él tenía la facilidad de reconocer los grandes talentos a un buen precio, cosa que Dan Ashworth no tenía. O sea, la competencia de Ashworth no son los fichajes, sino era toda la dirección, o sea, las bases de un club, de una institución bastante seria, hasta poco a poco llegar a ser un club de Premier consolidado, como pasó con el Brighton, como pasó con el West Bromwich Albion en su momento. Ese tipo de cosas son las que han hecho a Dan Ashworth una figura tan importante en el fútbol inglés. No el reconocer un fichaje que el tipo juega en la Liga de Quito y quería traerlo a Manchester United, o por ejemplo el caso del rumor que hay ahorita del jugador paraguayo de 17 años. Bueno, ese tipo de contrataciones no vendrían por parte de Ashworth, sino por parte de otra polémica que hubo con Sir Jim, que es que Ashworth trató de contratar a un servicio de data analysis para recomendación de futbolistas. Y esto también lo tomó muy mal Sir Jim Ratcliffe, ya que estaba diciendo, tú eres el que debería saber de esto. Si yo pagué por ti, era para que tú me hicieras este tipo de trabajo, no para subcontratar a una empresa que hiciera esto que yo pensé que tú ibas a hacer. Sí, es que Ashworth ya había trabajado anteriormente con el Big Data en los clubes anteriores. Incluso ahorita que mencionas al jugador de Cerro Porteño, esto hace recordar bastante a los tiempos de Moisés Caicedo cuando se donaba para el Manchester United. Un fichaje que nunca se cerró, que al final se llevó el Brighton. Que en el Brighton fue en donde estaba trabajando Ashworth con ese Big Data. También podríamos ver al Newcastle, como el Newcastle luego de la compra de los saudíes, contratan a Ashworth y empiezan a hacer el proyecto poco a poco de los fichajes que tienen hasta ahorita. Que si bien sabemos que al Newcastle no le está yendo de maravilla en este momento, hasta hace una temporada el Newcastle le estaba batallando en los puestos de Champions. Sí, eso es muy cierto. Entonces, Dan Ashworth, dentro de lo que cabe, fue bastante exitoso en su carrera hasta que llegó al Manchester United. Es que el propio Sir Jim lo reconoce. Hace unos meses él hablaba con que era uno de los mejores en su clase, que era un 10 de 10 como director deportivo, y ahora que está aquí resulta que no es tan bueno para él. Pero prácticamente él se creó una expectativa falsa sobre Dan Ashworth que obviamente no iba a poder cumplir porque no eran las labores de Ashworth. Otro de los problemas que tiene Sir Jim Ratcliffe es que al ser una de las figuras más grandes, al ser el hombre más adinerado del Reino Unido, es difícil que alguien le plante cara. La gente lo respeta mucho, le tiene mucho miedo, y una de las figuras que más le presta conflicto, por así decirlo, es Sir Dave Brailsford. Ahora que Brailsford tiene una idea, o está a favor o está en contra de Sir Jim, ellos lo suelen hablar, pero en este caso, como estaban en el mismo tono, decidieron cortar las relaciones con Ashworth. El problema es que, como ya mencionamos, esto viene después de 250 despidos en el Manchester United. Además de eso, se le canceló la fiesta de Navidad a los empleados que quedaron en el Manchester United por cuestiones de dinero, para evitar ese tipo de gastos. Y también la reducción de un bono que le daban 100 libras y pasó a ser de 50 en M&M's. Que también se habla de que hay algunos trabajadores que decían que no es que sea peor que los Glazers, pero es que los Glazers por lo menos se preocupaban por la familia. Para tratar de compensar este tipo de cosas, Omar Berrada, que es el CEO del Manchester United, como ya habíamos mencionado, ha tratado de inmiscuirse un poco en lo que tenga que ver con las relaciones con los trabajadores, para sentir al Manchester United como una familia, cosa que no hacían los Glazers, pero que está tratando simplemente de tapar todas las otras decisiones de Ineos, las cuales no han sido correctas. El propio Sir Jim dijo en una entrevista que para que haya cambios en el club tienen que tomar decisiones difíciles. Y estas decisiones difíciles que ha tomado hasta ahora han sido bastante polémicas, no han traído buenos resultados, ni deportivos ni extradeportivos. Y esperamos que Ineos no sea ese humo tan denso que está resultando al final de todo. Bueno, y las últimas noticias las últimas informaciones que se manejan de esos movimientos tan bruscos sería la salida de Marcus Rashford, que se menciona que Rashford podría salir en invierno o en verano, algo que ya vimos con McTominay, que a los muchachos de la Carrington
no se le está tomando mucho en consideración de si de verdad rinden, no rinden, o si sinceramente ya no vale de nada la escuela. Por parte de McTominay, la verdad ofrecieron muy pocos por él y aceptaron lo que fuera para salir de McTominay. Yo estaba a favor de que saliéramos de McTominay porque me parecía que era un jugador que no tenía un rol como tal en el equipo, una posición fija. Lo veíamos de 10, lo veíamos de 9, a veces lo ponían de mediocampista y ni siquiera estaba ahí. Entonces era un jugador que la verdad flotaba en el campo y si no hacía un gol milagroso no aparecía. Marcus Rashford está haciendo prácticamente lo mismo. Lo ponen de 10, lo ponen de 9, lo ponen de extremo. No rindes de 10, no rindes de 9. Así está Marcus Rashford en estos momentos. Aunque con la llegada de Rubén Amorim se ha visto una mejor versión en parte a lo goleador, igual se dice que Sir Jim no le importaría esto. Así sea un proyecto basado en Marcus Rashford, todo indica que Sir Jim lo quiere fuera del United. Y bueno, esa parte del mercado de transferencias, ahora estamos totalmente a la deriva, debido a que, como ya mencionamos, Ashworth no era un gurú de las transferencias, sí era la principal cabeza del proyecto deportivo del Manchester United. Correcto. Ahora, sin tener a esa persona que dirija este proyecto, todo queda totalmente a la deriva, como ya lo dijimos. Se dice que Wilcox, quien estaba fungiendo como el technical director del Manchester United, va a tomar las responsabilidades que tenía Dan Ashworth, mientras que Christopher Bibel, quien fue un asesor en cuanto a los fichajes esta temporada, va a pasar a tener un puesto fijo. Todo esto en forma de rumor. Hasta los momentos el Manchester United no se ha manifestado sobre ello. Además, se habla de que Sam Erith, que llegó como director de rendimiento interino en septiembre, también se quedaría de manera permanente. Lo mismo haría James Morton, quien es un profesor del metabolismo del ejercicio, que frecuentemente se ha visto en Carrington. Además de eso, la presencia también de Matt Hargreaves como director de negociaciones, la cual ha ocupado principalmente las negociaciones en los últimos mercados del Manchester United. Cualquiera que sea la solución, ya la salida de Dan Ashworth se considera uno o capaz el segundo, luego de lo de Erik ten Hag, como el segundo fracaso o el primer fracaso de la era de Ineos en el Manchester United. Se espera que por parte del otrora director deportivo del Manchester United, Dan Ashworth, ocupe el puesto del Arsenal. Veremos si eso finalmente se da. Y posiblemente, luego de robarle tanto al Arsenal, al Chelsea, al City, al mismo Newcastle con Ashworth, es posible que nos roben, ya que el director deportivo del Arsenal estaba en su salida. Que era Edu, se fue, y ahora con Ashworth disponible, obviamente uno de los grandes lo va a querer tomar. Mientras que el Manchester United quedemos en la expectativa de ver qué es lo que va a suceder con ellos. Se hablaba del Atlético de Madrid, no recuerdo cómo es que se llama, Andrea... Ni idea. Ni idea. Pero el otro que también había sonado, que yo te lo había mencionado, era Ralf Rangnick. Que Ralf Rangnick con Sir Jim podrían hacer un descabezamiento en todo el club. Lo otro es que simplemente se puede decidir de manera interina o de manera definitiva cesar el puesto de director deportivo y quedarse con los puestos en los que están, o remodelarlo o compartir las diferentes acciones que tenía este director deportivo. Claro, igual ya sabemos que la pieza de director deportivo ha influido bastante en los últimos años en el fútbol, y algo que no ha tenido el United de hace 10 años. Más Probablemente 10 años. por eso hemos tenido tanto éxito en los últimos años. Posiblemente. Entonces, por eso deberíamos de estar pensando en tener uno. El del PSG también había sonado, se me había olvidado comentarlo. Cierto. O sea, hay muchos directores deportivos, obviamente, con una vacante abierta en el Manchester United. Sabemos que van a sonar todos de todos los clubes, de todos los países. O que lo pongan a Fletcher. Bueno, si llegaron hasta acá, recuerden darle like al video, suscribirse, dejarnos un comentario sobre el tema o sobre lo que ustedes quieran. Todo nos beneficia. También recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en X, o en Twitter. Sayonara. You talk longer than my fucking wife.